Bueno, ¿qué significa? Hablábamos antes de empezar el seminario la velocidad de la evolución de los cambios, ¿no? Es decir, diríamos que el presente es lo que ayer era el pasado. Parece una obviedad, pero es que a la velocidad que van los hechos, realmente estamos asistiendo a un presente que está mucho más comprimido con respecto al pasado del que nunca antes habíamos vivido. Y eso es una experiencia humana nueva que nos hace tener que entender cosas que son diferentes, ¿no? Pero claro, cuando llegamos a educación, pues siempre es algo que es como muy importante, ¿no? Hay las cosas tan importantes por las cuales no queremos limitar recursos, ¿no? Son la sanidad, la educación, ¿no? Parece que son, además, lo que tiene sentido en IA, ¿no? En inteligencia artificial, va a haber tantos avances que justifica otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces lo estamos utilizando como como una excusa, pero sí, indudablemente tiene importancia, ¿no? Y dentro de eso, pues, hoy lo que vamos a hablar concretamente es del futuro que puede ser mañana mismo, pero mañana jueves, el futuro de la educación y qué es lo que significa, porque al fin y al cabo, toda la gente a la que nosotros estamos, siempre que hablamos de educación, hablamos de preescolar, primaria, secundaria, es aquella gente que va a dirigir el futuro. Entonces, la importancia que tiene, pues no nos cabe mucha duda, pero el asunto es si estamos haciendo las cosas bien. Bueno, pues para la gente que realmente esto no le importe nada, es decir, lo que diga, vale, bien, de acuerdo, pero en mis preferencias, en mi pirámide de Maslow, sí que haya un mundo muy bonito, pero cuando yo tengo necesidades, bueno, esos son otro tipo de asuntos, ¿no? Es decir, porque nos calificamos generalmente cuando vienen los problemas, cuando estamos en la supervivencia, cuáles son las decisiones que tomamos, ¿no? Y a lo mejor aquí la decisión que estamos tomando es que no nos importa tanto, a lo mejor no diría importa tanto, pero quiero hacer una pequeña comprobación, perdonadme. Bien. Pero, pues bien, aquellos que cuando llega el momento de la supervivencia no les importa tanto, os puedo decir también que es una magnífica inversión. La educación es si no la mejor inversión económica que hay. Mirad, esta gente que hay aquí, estos son el Copenhagen Consensus. Y esta gente se dedica a estudiar cuáles son aquellos problemas que hay, aquellos negocios mejores que puede haber en el mundo. Y no eligen nunca ninguno que no tenga por lo menos un multiplicador de 15. 15x. Y hay muchos proyectos en educación. Claro, dices, ¿en cuánto tiempo? 10 años, vale. Pero multiplicar por 15 una inversión, pues no está mal. Y concretamente tenemos un caso particular en el que vamos a ver un multiplicador. Gente estudiando en países en desarrollo, lo que hoy llamamos el sur global. 8 horas de estudio, pero son estudios generalizados, no son estudios personalizados. Cuando tú a los alumnos en un estudio particular les das 1 hora de formación personalizada mediante simplemente un iPad, una tableta, cualquiera que sea, 1 hora de sus 8 horas tiene un rendimiento 3 veces superior a todos sus compañeros. Entonces tenemos un multiplicador de 24. Es decir, la 8ª parte nos da 3 veces más. Parece un ejemplo muy simple. Por eso te digo que hay muchos más ejemplos. Tienen muchos más ejemplos y tienen muchos más multiplicadores el grupo de Copenhague, ¿no? Entonces, hay multiplicadores, pues tienes de 65, de 105, tienes muchísimos. Y yo te digo, verás, esta imagen corresponde a la conferencia que dio en el momento que le dan el premio Nobel de 2018 a Paul Romer, de la NYU. Saca esta imagen en la cual así estudia la gente en los países antes llamados en el desarrollo hace mucho tiempo del tercer mundo, yo llamados del sur global. Así estudian, es decir, la poca luz que hay en la calle la utilizan porque hay mucha gente que tiene mucho interés en saber cosas. Y es un terreno que no está suficientemente explorado. ¿Qué sería invertir aquí en un poco más de luz? ¿Qué sería invertir aquí
Entonces, cuando dices, bueno, un multiplicador de 15, qué barbaridad, o de 24, sí, con las tablets, 105, bueno, ¿cuánto harías con esto? ¿Qué multiplicador de la inversión que haces conviertes luego en fuerza de trabajo, en talento que luego se convierte en un rendimiento económico? Y no estamos hablando por el bien del mundo, estamos hablando puro rendimiento económico. Entonces, cuando estamos analizando cuáles son las inversiones que hacen, pues que se están haciendo hoy en España, 55.000 millones, ¿no?, de euros, o en los Estados Unidos 750.000 millones de inversión al año en formación pública, que es la mitad del PIB español, más o menos, para que nos hagamos una idea. Imaginaos que esto lo invertimos correctamente en multiplicadores de ese tipo. Entonces, quizá lo que está cambiando, lo que estamos teniendo, es un problema en la métrica. No estamos parametrizando las cosas, lo mismo, para conseguir los resultados que se podrían conseguir. Y este es un trabajo también del Consensus, donde se estudian 169 proyectos de problemas que hay en el mundo y cómo se solucionan. Y llegamos a la conclusión de que estamos priorizando bastante incorrectamente las soluciones. Solamente el hecho de priorizar, de organizar correctamente el problema, puede que sea ya en sí mismo una forma de darle mayor eficiencia a cualquier sistema, y entre ellos de educación. Y es que si tú, ahora estamos de moda con todos los proyectos, ¿no? Ya están pasando un poco, pero en 2030, en 2020, siempre eran los proyectos 2030, ¿no? Todos los proyectos 2030, si tú los conviertes en promesas y los llevas todos juntos, al fin y al cabo le prometes todo a todo el mundo y no consigues nada para nadie. Entonces, ¿cuáles son los resultados que se ven que puedan tener? Pues casi todos los proyectos que hay, las grandes promesas pues, de cambio climático, energía de fusión y demás, se están yendo no a 2030, se están yendo bastante lejos, hasta un punto que ya es incontrolable, porque 2078 no sabemos ni lo que es. Entonces, quizá la impresión, y esto es una opinión mía personal, que hay, es que hay gente extremadamente buena en buscar soluciones correctas a los problemas equivocados. Centrándonos en el problema que no es, por muy buenos que seamos, lo que vamos a obtener, al fin y al cabo, va a ser una falta de eficiencia. Y claro, en un mundo donde las noticias no es que sean las mejores cada día, ¿no? No me meto en el planteamiento de los medios de comunicación, que es una forma de mantenernos informados, pero qué tipo de información adquieres y de dónde viene, y de las ideas que se da, y hablamos un poquito de IA generativa, las expectativas que se dan a IA generativa, ¿no? Como si fuese un oráculo. Hemos pasado de Google, a quien le preguntábamos las cosas, ahora a una especie como de oráculo, que es un Google mejorado, en el cual parece que es que nos va a dar las contestaciones, y eso no es este sistema. Esto es un sistema que es un asistente, son asistentes a sistemas que lo que te dan son ideas, generan, crean, así se llaman, generativos. Y lo estamos empleando de una forma, pues como empleábamos antes el buscador de Google, y no es el planteamiento, estamos preguntándole que nos arregle la cosa, ¿no? Nos podemos preguntar, ayer me decían, ¿y nos puede averiguar el billete de lotería? Efectivamente, es la pregunta equivocada. Estamos siempre haciendo las preguntas equivocadas, creyendo que hay bolas de cristal y que hay gente que puede adivinar las cosas, y esas son las preguntas equivocadas. Entonces, llegado a la educación, llegando a la formación, creo que vamos a enfocarlo en los 3 planteamientos en los que vamos a tener durante este rato en este taller. Es decir, si estamos bien, si estamos suficientemente bien y no necesitamos nada, porque realmente esto está funcionando razonablemente bien, y luego si necesitamos utilizar IA generativa, pues la pregunta es si la utilizamos o no en las aulas, por ejemplo. En caso de hacerlo, ¿cómo la implementamos? ¿Por qué? ¿Dónde? Y quisiera terminar finalmente dándoos una forma de poder estudiar o poder entender de una forma
que os pueda servir, que vayáis para casa con algo que realmente os haya significado el haber estado hoy aquí, que es la validación progresiva. Bueno, pues cuando analizamos la educación en el mundo, nos vamos a ir a la educación preescolar y escolar, ¿no? Que es la primera, que es la que siempre se trata, por encima de todas. Y entonces llegamos al planteamiento y tenemos unos 2.000 millones de niños, si podemos llamarles niños, de gente entre los 6 y 18 años, de los cuales la mayoría están escolarizados. Pero hay un problema, por supuesto que sí, hay cerca de 300 millones que no están escolarizados. Y aquí es donde funcionan los recursos. Aquí, por supuesto, que necesitamos recursos. Estos son datos de la UNESCO. Pero yo me voy a fijar en aquellos que sí estamos escolarizados. Porque hay 1.500 millones, 1.700 más o menos, de alumnos escolarizados en el mundo. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Es decir, y lo que nos encontramos es que la capacidad lectora de la gente en el norte global, ¿qué os parece? ¿Estamos yendo mejor o la estamos perdiendo? Es decir, estamos usando la tecnología, que no tiene la culpa de nada. Al fin y al cabo, la culpa tenemos nosotros, cómo utilizamos nosotros la tecnología. ¿Estamos utilizando la tecnología de una forma que es saludable o estamos siendo víctimas, autores propios de un secuestro digital? Porque claro, la culpa la tienen los demás siempre. La culpa no la tenemos nosotros, la culpa la tiene la tecnología, la tiene el señor Google o el señor ChatGPT. Pero podemos preguntarnos a veces si podemos hacer alguna cosita más. Porque yo no creo el problema sea la inteligencia artificial. Yo creo que el problema es la inteligencia natural, o mejor dicho, la estupidez natural. La educación equivocada es la que lleva a utilizar la tecnología de forma dañina. La tecnología en sí misma no hace nada. Ya lo decíamos en Business la vez pasada, que lo que no hace no te genera más rendimiento, no te da más eficiencia, no. Eres tú, el uso tuyo de la tecnología, la que produce, la que da productividad, la que hace que crezca tu compañía. En educación diríamos algo muy parecido. Y entonces, en la primera pregunta de ¿utilizamos esto o no?, yo te diría que empieces por jugarlo, enseñarlo desde los niveles más básicos y hacerlo con todo el cariño del mundo, porque date cuenta que a quien estás enseñando es el que te va a enseñar a ti. Y entonces, si tú enseñas con una cierta prepotencia de que tienes un conocimiento que los demás no tienen, lo mismo cuando los demás tengan ese otro conocimiento que tú no tienes, te lo enseñan de la misma forma y eso puede que sea un problema. A ti te interesaría que te enseñasen con cariño, así que empieza enseñando con cariño. Es inevitable. Inevitable que al educar, que al formar, transmitas tus ensoñaciones irrealizadas a la persona que se lo transmites. Eso es inevitable. Pero con cariño se arreglan muchas cosas. Y por algo será que en las zonas del Silicon Prairie o el Silicon Valley o la parte de arriba de Texas, resulta que los niños están aprendiendo con pocas pantallas. No te digo sin pantallas, pero con muchas menos pantallas. Porque puede que tenga también que ver que, igual que hay gente que le faltan pantallas y que los del principio necesitarían algo de ayuda, puede que a lo mejor también sea bueno mirar el mundo, mirar tu entorno. Y hay muchos niños que tocan las cosas a ver si funcionan, cómo funcionan y demás. Y a lo mejor sí sería interesante esto, porque efectivamente tenemos un problema. El problema es que nuestros chicos están, y nosotros estamos, 6 horas de media, entre 4 y 6 horas de media, en pantallas. Y no sería un problema si estuviésemos 6 horas haciendo cosas útiles, pero el problema es que pasamos 6 horas dando nuestra atención en cosas que lo mismo no nos sirven a nosotros. Hacen monetizar a otra gente, por supuesto, es un muy buen negocio, pero sin embargo a nosotros, ¿de qué nos sirve eso? Ese sería el asunto. Y los datos que tenemos recientes es la enorme pérdida de atención por parte de todos nosotros. Si la ventana de atención que
tenemos hoy de media en Occidente, que son 3 minutos, a partir de 3 minutos se desconecta. Yo por eso os agradezco a todos que os veo, estáis bastante atentos, habéis superado los 3 minutos ya, pues bastante, ¿eh? Entonces, pero cuando lo llevas a gente más joven, en adolescencia, es 1 minuto. Y cuando lo llevas a la generación Z, no tienes más que ver las aplicaciones, son 3 segundos. Y sin suficiente tiempo, tú no puedes hacer un nivel de abstracción suficiente, la capa de abstracción que te permita abordar determinados asuntos, con lo cual te quedas en la superficie. Y la gente en la superficie es muy fácil de manejar, facilísimo de manejar. Entonces, quizá resulta que la formación no consiste solamente en dar más recursos, a lo mejor no consiste solamente en meter más profesores, menos alumnos en clase, a lo mejor consiste en tener que acompañarle a la gente, no dejarles solos en la formación que tienen, y a lo mejor es que es mucho más difícil de hacer de lo que realmente pensamos con las cifras numéricas que nos damos normalmente, ¿no? Entonces aquí viene, creo que está casi contestada, pero que sería la primera pregunta, ¿no? El qué. Hacemos, metemos a IA generativa, llámale ChatGPT, puedes llamarle Claude, puedes llamarle Gemini, puedes llamarle Bard, puedes llamarle lo que quieras. ¿Los metemos en el aula o cuidado? Cuidado con eso. Bueno, este problema no es un problema nuevo. En los años 60, yo no estaba, pero en los años 60, si tú tiras de hemeroteca, y en el 70, incluso en los 80, ya hubo el planteamiento de las calculadoras. Resulta que con las calculadoras ya no íbamos a pensar. Y entonces, pues al no pensar, pues ya íbamos a ser malos en matemáticas. ¿Hemos sido malos en matemáticas? O sea, la matemática ha ido perdiendo con todo eso. O quizá hemos llegado a un nivel de abstracción diferente en el cual hemos podido analizar problemas de un nivel de abstracción superior porque memorizando menos, a lo mejor conseguimos tener otro tipo de abordaje de problemas en matemáticas, ¿no? Bueno, pues la realidad, nos vamos a los datos, ¿no? Este es un estudio de 32 universidades, cursos universitarios, donde, como todos los estudios son recientes, cuando un estudio no sea absolutamente reciente os lo diré también, en el cual, pues bueno, parece que el 74% de los alumnos quieren y el 33% de los profesores son los que quieren. Está al revés, es el 33% de los profesores los que quieren. O sea, hay 74 frente a 33 que quieren. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, puede ser a lo mejor por esto también, que es que el 89% de los alumnos lo están utilizando. Estos son datos de Estados Unidos, que es donde tenemos datos reales. Perdonad, si a lo mejor algún dato aquí pueda ser distinto, en Europa, pues bien. Pero, entonces, claro, si estamos utilizándolo en un 89% y luego llegamos allí y no lo utilizamos, pues puede que ocurra un problema, que si lo prohibimos, estamos favoreciendo a los incumplidores, porque la gente lo va a utilizar igual. Y quien te hace caso es el que va a estar perjudicado. Bueno, vamos a ver, ¿podría ser esto útil? Podría servir, por ejemplo, vamos a empezar por los profesores. Podríamos empezar los profesores a que tuviésemos que quitarnos muchas tareas que estamos haciendo permanentemente y que nos están quitando tiempo de lo que realmente necesitamos, que son nuestros alumnos. Bueno, pues podría ser, a lo mejor podríamos ser más eficientes en nuestro tiempo, ¿no? Los alumnos, ya lo ves, los alumnos querrían tener mayor planificación mejorada y entre ambos podríamos relacionarnos. Podríamos tener una relación mucho más estrecha, no te digo un grupo de WhatsApp, una relación enormemente más estrecha en la cual pueda haber IA generativa, nos pueda ayudar. Bueno, pues esas son las preguntas que tenemos, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacernos la pregunta no equivocada, ¿no? Quizá la pregunta no era permitirnos o no usar GPT,
en clase. Quizás la pregunta sea cómo enseñar a utilizarla, cómo puede ser, porque es que no es malo. Es que el GPT, o cualquier IA generativa, no son malos, son muy buenos. Si bien utilizados, son extremadamente buenos. Y en algunas cosas su objetivo no es la precisión, pero es que ya en azul, el GPT-3,5 de hace un año ya conseguía estos resultados sobre exámenes de entrada en distintos tipos de universidades. Estos son estudios americanos tal vez también, pero también te aprueban el MIR americano, diríamos, ¿no? Y sobre todo los cursos de acceso que vas teniendo en medicina en los Estados Unidos, tienes que ir aprobando por curso cada uno de ellos global, en el global además de las asignaturas como pasa aquí. Y los resultados de GPT-4 ya en el mes de abril de este año eran los que hay en verde. Con lo cual, es que no es malo, ¿eh? Es que es bastante bueno. Y estas son las plataformas, cómo estaban en abril, las caídas que tenían las plataformas online de formación, dando para exámenes, para probar de exámenes. Yo os cuento mi caso particular, que es el de Chegg. Chegg es concretamente la azul, ¿eh? Bueno, ¿qué hacía Chegg? Chegg nosotros lo utilizábamos hace 2 años. Esto es casi pandémico. Cuando utilizábamos Chegg, lo utilizábamos para aprobar el examen de ingreso en MBA, que es el core online de Harvard. Y la gente estaba en Chegg. O sea, todo el mundo estábamos en Chegg, metidos allí a ver qué preguntas nos podían hacer. Y entrenábamos con aquellas preguntas. Bueno, Chegg ha caído esto. Aparte que ha tenido otros problemas distintos, pero las plataformas de formación se encuentran ahora mismo con una serie de nuevos planteamientos en los cuales pues hay que estar activo, hay que estar rápido. Este es el mensaje que me mandan ayer, la Khan Academy, sobre las regulaciones. Ya no es tan fácil tener una plataforma o un e-learning en un estado más pequeño, ya no es tan fácil tener una academia, una forma de enseñar. Y me dirás, bueno, pero es que podemos ponerle una marca de agua, podemos ponerle certificado. Primero, no nos hemos puesto todavía de acuerdo de si un certificado debe ser porque has utilizado IA, porque no puedes utilizar IA. O si has copiado con IA, que es muy distinto. O si lo has potenciado con IA. O si... Son tantas cosas. Claro, lo que parece ridículo es que la gente se crea que puede copiar y pegar y nadie va a poder detectar eso. Eso sí que es un estado primario de abstracción, ¿no? O sea, pensar que tú puedes estar copiando y pegando y eso es libre. No, esa marca de agua sí es relativamente sencilla. Esas marcas de agua sí las tendremos, sí podremos verlas, ¿no? Y cuando nos pongamos de acuerdo. Pero siempre va a ir la tecnología por delante de la marca de agua que pongamos. Con lo cual, tranquilidad ante eso, porque no va a haber una solución que nos dé completamente las soluciones. Entonces, es que también estamos viendo que los chatbots de IA es que son buenos, que producen mejores resultados que los humanos. Cuando tú estás planteando, y lo veremos luego en creatividad, cuando tú estás planteándole ideas, los chatbots te producen mejores ideas, no a todo el mundo, elevan la media, pero quien tiene buenas ideas tiene mejores ideas que los chatbots. Estamos en un 90% más o menos, pero cuando ves la factibilidad de la idea, si esa idea es posible llevarla a la realidad, estamos en un 99% que nos van ganando. Claro, es que nos reíamos, ¿os acordáis cuando nos reíamos de la Wikipedia? Y decías, no hombre, no, yo tengo la enciclopedia británica. ¿Qué es de mi enciclopedia británica? ¿Dónde está ahora mismo? Y claro, nos reíamos del traductor de Google, ¿sabes? Qué risa, ¿no? Y nos reíamos de eso, ¿no? De que decimos, bueno, es que como yo le hago unas preguntas y todo este sistema mira cómo me contesta. Bueno, es que a lo mejor el punto más débil es tu pregunta, precisamente. Son muy buenos, son rematadamente buenos. Estamos buscando esta información desde esta semana, estamos buscando materiales y Google DeepMind nos consigue con su nueva, una nueva herramienta en la que conseguimos 4
2,2 millones de nuevos materiales de investigación química, de los cuales 412.000 son estables. Podemos pensar e intentar hacerlo nosotros, pero son buenos, es que nos ayudan, ¿no? Siempre vamos a seguir con la historia. Ya, pero es que no se explican. Tienen que ser explicables. Y hay que explicarlo. Y deberían ser explicables en la medida que podemos. ¿Y según para qué? En eso bien por la comunidad, por la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que significa distintos niveles de riesgo. Bien, bien. No es lo mismo para que te aconseje una película que para tratar a un paciente, ¿no? Pero hablamos de la explicabilidad como una condición básica para hacer cualquier momento en IA. Y vosotros sabéis que hasta que se explicaron la electromagnética, es decir, cómo funcionaba la electricidad, 1865, James Clerk Maxwell, durante 100 años antes se estuvo utilizando la electricidad sin saberla explicar. O sea, los humanos utilizaban pilas eléctricas. Aquí tenéis a Volta, la pila eléctrica. Volta se murió mucho antes que James Clerk Maxwell. Quizá yo creo que Volta debe ser del año 30 o por ahí. El motor eléctrico. Casi todas las invenciones que llevaron a la segunda revolución industrial, la de la electricidad, se hicieron sin una explicabilidad, hasta que a partir del año 65 las ecuaciones de la electromagnética nos dieron conocimiento de algo que, si no lo hubiésemos aplicado, estaríamos posiblemente 100 años por detrás de donde estamos ahora mismo, ¿no? Y nos van a sustituir, ¿no? O sea, nos maravillamos con el guepardo, por cómo corre más, pero a quien nos emociona es el corredor. Nos emociona lo humano es más importante para nosotros, nos engancha muchísimo más lo humano. Por lo tanto, no quitemos al humano desde salida, nos lo carguemos ya directamente. El humano dentro del lazo, dentro de la situación. Bueno, pues ¿cómo enseñamos, ¿no? la IA generativa? Y podemos irnos a los modelos que tenemos, ¿no? El modelo finlandés está considerado ahora mismo quizá el modelo, uno de los primeros, el K12, de los principales, ¿no? Pensamiento creativo. ¿Podríamos ir por esta línea? ¿Qué os parece? Pensamiento creativo, investigación abierta, autogestión propia del aprendizaje, una autoevaluación responsable del propio alumno. Oye, pero las cifras que tiene Finlandia no son malas, en educación. A mí particularmente el sistema Waldorf de Waldorf Academy y cómo se utiliza en países asiáticos, donde se combina el conocimiento, la forma de entender las cosas en Asia en comparación con la información y la forma de investigación que llevamos en Occidente hace tantos años, pues es algo que a mí particularmente me resulta atractivo. Pero yo te daría algún consejo práctico y directo, que a lo mejor te puede servir, ¿no? Yo creo que esto nos puede servir para que tú entiendas y yo entienda también cuando te propongo algo, qué es lo que te pido. Porque a veces que te pido muchas cosas juntas y no se entiende, fallo del que enseña. Puede ser que si yo sé lo que te pido y tú entiendes lo que yo te pido, tú puedas decidir si te estoy mandando un trabajo para ver la forma que tú tienes de conocerlo o ver la forma que tienes de redactarlo. Si te pido ambas cosas, a lo mejor te hago un lío. Quizá lo importante podría ser qué es lo que no te pido. Si yo no te pido la redacción, da igual como sea, tienes que ir al conocimiento. Y si yo no te pido el conocimiento, lo que quiero es ver cómo redactas, automatiza la parte que yo no te pido. Por lo tanto, ¿podrías ser más eficiente? Indudablemente sí. ¿Podrías obligarme a mí a enseñarte mejor? Indudablemente sí.
Yo tendría que ser más concreto en lo que pido. Yo tendría que saber mejor lo que pido. ¿Lo sé siempre? Posiblemente no. Sencillamente me muevo por una rutina de lo que ha pasado los años anteriores y mis clases anteriores. Y sin embargo, tú puedes entender eso y entonces es cuando haces un trabajo que, automatizado a la parte que yo no te pido, sea mejor. Espero no haberos metido mucho en el lío ese. A mí me encanta, por ejemplo, Ethan Mollick. Ya lo saqué la vez anterior, en un concepto de cómo utilizas la tecnología. Es un profesor de Harvard. Y el planteamiento es, bueno, pues invertir el proceso. A ver qué os parece esto. No se prohíbe, no puedes prohibirlo, pero claro, porque lo vas a utilizar. Yo te lo puedo prohibir que no lo uses en clase. ¿No? ¿Hasta dónde llego ahí? Yo debería enseñarte a usarlo en clase. Pero imagínate que yo lo prohíbo en casa y tú vas a hacerlo en casa. Pues prepáratelo en casa. Pero yo no te puedo exigir el contenido eso en clase porque, bueno, tú me lo vas a dar copiado. A lo mejor el asunto sería debatirlo, exponerlo, demostrar que lo sabes delante de los compañeros. Estamos invirtiendo el proceso. Y a lo mejor eso puede servirte para algo, no lo sé. También distintos escenarios. Cuando tú haces un escenario de ahorro de carbono para evitar calentamiento, para cambio climático, ¿el análisis es otra situación distinta? Es decir, jugar con distintos escenarios en ese tipo de debates podría ser. Mira, tienes un compañero más fiel que has tenido nunca. No se cansa, no se enfada. 24/7, todo el día contigo. ¿Podríamos utilizarlo como un copiloto? Podría ser ese copiloto que te ayuda en lo que tú necesitas, en lo que te sirve para cada movimiento. Y aquí es donde sí te digo que podrías está marcando la primera brecha. Hay una brecha digital, efectivamente. Aquí quizás donde estuviese la segunda brecha, que vosotros me diréis si es más importante o menos importante que la primera. Pero la brecha está en utilizarlo como un copiloto a tu favor, de una forma complementaria, o aceptar lo que te diga sin más y presentarlo, ya sea el profesor, ya sea tu conocimiento, sea quien quieras, en una presentación tú lo presentas. Es decir, la diferencia entre ser maestro de IA y ser esclavo de la IA. Esa es, en el fondo, lo que ocurre. Ese es el gran dilema tuyo personal. Te ocurre en el día a día. ¿Qué pasa? ¿Son malos los navegadores? Son estupendos los navegadores. Pero si tú te guías por el navegador y solamente por el navegador conoces tu ciudad, podrías combinarlo. Te puede servir. Te puede servir para redactar, te puede servir para tantas cosas, pero depende de ti, no es la tecnología, es el uso que tú das a la tecnología, lo que hace que realmente seas un maestro en tecnología o seas un esclavo de esa tecnología. Y te tienes que plantear para todo. Aquí tienes a Aitana López, es una de las influencias más importantes que hay en España. Por supuesto es una IA, con una producción, varios centenares de miles de seguidores, pero con una producción equivalente en términos parametrizables económicos de 11.000 euros al mes, que no está mal para empezar, si está recién hecha. Entonces tendrás que plantearte cosas, y a lo mejor una forma de planteártelas es, no quiero quedarme en la palabra que es la etautología, pero que tú seas el propio tutor de conocimiento. Tienes que tener tutores, por supuesto que sí, los tutores son los que nos han traído hasta aquí, los grandes, ¿no? Cuando decías Newton, me sostengo en hombros de gigantes. El tutor es fundamental, pero puede que a partir de un determinado momento la propia autoaprendizaje y ser tú tu propio tutor, poder hacer tú tu propio tutor, ir tú mismo hablándote contigo mismo, sin volverte loco, llegar a poder buscar tus propios programas, tu propia forma de enseñar. Y ocurrirá una cosa muy curiosa.
que habrá cosas que no te esperabas, temas y áreas que no te esperabas y que de pronto vienen a ti. Y entonces cuando decías, pues es que yo soy de STEM, yo hago matemática, yo hago ingeniería, yo hago código, y te das cuenta que la creatividad viene, hay muchas más cosas. Yo me estoy sorprendiendo ahora mismo de los nuevos alumnos, por ejemplo, que en Stanford o en Harvard, que están haciendo, ¿qué cosas estudian? Estudian STEM, estudian ingeniería, sí, pero estudian sociología también, estudian psicología. Es decir, de pronto te das cuenta que hay cosas que eran muy importantes y que a lo mejor, pues claro, originalmente no las planteabas para tu carrera, ¿no? Y aquí es donde viene, efectivamente, de dónde procede la creatividad. Y luego la explicaremos bien, un poquito más neurológicamente, pero posiblemente nos explique por qué las cifras que no entendíamos. O sea, por qué todos los fundadores de las grandes compañías de Silicon Valley dejaron los estudios. O sea, ¡boom! ¿Qué pasa? ¿Que Harvard era malo para Gates? ¿Que Stanford era malo para Jobs? Y entonces vamos a entender algunas cosas que a lo mejor desde los parámetros anteriores no llegamos a entender, porque la neurología hoy nos está ayudando a entender estas cosas y sobre todo la IA nos está enseñando la neurología para hacerlo. Pero con eso será con lo que quiero que luego terminaremos. Estábamos hablando de creatividad. Por lo tanto, vamos a seguir con creatividad, lo que decíamos, 91% de aumento de creatividad y 99% cuando tenemos que ver que esa creatividad sea factible. Bueno, pues estas son cifras. Estas son cifras de antes del verano. Quizás estas sean las menos actualizadas o las más desactualizadas ahora mismo. Bueno, los creadores en general, creadores de contenido, creadores, diseñadores, 65%, me parece poco, ¿eh? A mí hoy me parece poco esto, por eso te digo que va en crecimiento, pues la utilizan para su contenido. Y de ese 65% resulta que el 75% reconoce que crean más. Si quizá la idea de la musa era una idea muy interesante y muy bonita, pero que no tiene nada que ver con esta neurología. Y cuando preguntas que, bueno, que ¿en qué mejora? Creo que son cifras desactualizadas, porque mejora en más de la mitad, pues en el contenido, en la calidad del contenido, o en la creatividad del contenido, o sobre todo me salva el tiempo. Yo creo que salvar el tiempo ya se ha ido al 90%, que todo el mundo acepta que se ha salvado el tiempo, ¿no? Y cuando dices, bueno, ¿y por qué no, a los que no la usan, y por qué no la usas? Pues que no estoy familiarizado. Por eso te digo, mánchate las manos, métete en ello, porque las opiniones de alrededor que te limitan la posibilidad de hacerlo, haz una exégesis de eso, ponlas en cuestión, pregúntatelo a ti mismo, ¿por qué no se utilizan, ¿no? Pues bueno, también por las consideraciones legales, por supuesto que tenemos que hacerlo, y Europa y Estados Unidos, cuidado que estamos hablando de cosas muy distintas en las áreas geopolíticas del mundo en el que nos encontramos, ¿no? Y hablaremos de ética, y hablaremos de por qué no es suficientemente buena todavía. Oye, hay gente que tiene informaciones que no las puede sacar de algún otro sitio, que yo no las conozco, ¿no? Bueno, el asunto es que da mejores resultados económicamente también, para los que no crean en la bondad del mundo, pero da buenos resultados. Y llegando a la creatividad, vamos a intentar entender cuáles son en los tres tipos de creatividad que podemos, una clasificación como otra cualquiera. Intrapolación es cuando tú, dentro del propio sistema, encuentras algo que es mejor, ¿no? Y mejoras desde una técnica quirúrgica hasta cualquier elemento que hay desde dentro de la caja. En esto los sistemas ya lo están haciendo mejor. En extrapolación es cuando, lo que se dice vulgarmente, pues eso, desde fuera, ¿no? Interrelacionar cosas y desde fuera de la caja, ¿no? Desde fuera de la caja resulta que creo que os conté aquí hace poco tiempo, el movimiento 37 de AlphaGo, eso es 2016,
ya desde 2016 hay movimientos no inteligibles por humanos que resulta que dan resultados sorprendentemente mejores. Estamos viendo la realidad en cosas que nosotros no se nos habían ocurrido. En ese planteamiento, pues hombre, ya 2016, llevan años haciéndolo, ¿eh? Quizá donde no han llegado todavía es a la invención. Es decir, a inventar algo nuevo. Un magnífico entrenador que ha inventado una técnica nueva, una táctica nueva y domina a todos los equipos y gana varios campeonatos, viene de segunda división y gana los campeonatos europeos, el mundial, lo que sea. No, ese está interpolando, no ha inventado el fútbol. Cambiamos en el periodismo, pero no inventamos otra cosa distinta. Ese tipo de invención, los sistemas no han llegado todavía. Y hay que dar la pregunta. ¿Llegarán? No sé, ¿qué creéis? Por ejemplo, cuando estamos hablando de... ¿Os conocéis el dilema o el test del vendedor que tiene que pasar por un montón de ciudades, pero tiene que llegar a... No puede pasar. Tiene que ir en el menor tiempo posible y no puede pasar por dos veces, ¿no? O sea, lo que te parecería aquí muy normal, que dices, bueno, vengo por aquí, paso por aquí. No. Resulta que es mucho más eficiente ese otro planteamiento. Entonces, nuestra intuición nos lleva a determinados tipos de planteamientos en los cuales la capacidad inmediata que tenemos de ir abordando los problemas resulta que no es a lo mejor exactamente la más eficiente. A lo mejor nos podemos ayudar de esto. Esto está hecho por una IA. Y otra IA nos dice que la interrelación personal, que en la estrategia las relaciones son bastante importantes. Este es el juego de Cícero, en el cual es el juego de meta, en el cual solamente lo puedes ganar colaborando. Por muy bueno que seas en el juego, no es como el póker. Tienes que colaborar con alguien. Póker puedes colaborar con alguien que esté fuera, pero eso se llama trampas. Y bueno, tenemos herramientas que realmente nos están personalizando lo que estamos haciendo. Pues sí, tenemos algunas herramientas que yo ya os digo directamente, y bueno, yo creo que las hablamos la vez pasada porque ya acababan de salir en el último seminario, el último taller que hicimos en el mes de noviembre. Esto había salido, acababa de salir, y es como estamos utilizando GPT actualmente. Lo estamos utilizando mediante los pequeños GPT, el builder, el constructor de aplicaciones. Las aplicaciones no las construyen de fuera, las construimos nosotros. Es como hacerte un mundo de aplicaciones, generártelo tú, y cada una la tienes para cada una de las cosas que puedes utilizar. ¿Puedes tener un profesor de matemáticas? Pues por supuesto puedes tener un profesor de matemáticas. Un profesor de matemáticas, además, que siempre estará contigo y te puede ayudar en cosas. Y eso que hay programas que a mí me parecen muy buenos, ¿eh? Yo os digo que para aprender matemáticas, pasándotelo bien, ahí lo tienes. Hay aplicaciones muy buenas. Pero, ¿podrías construírtelo tú? Sí, y un analizador de proyectos, por ejemplo. O bueno, si quieres lo que sea, en vez de pasarme aquí contándoos todos los que hay, te metes en el GPT Search y buscas. Y verás que GPT Search encontrarás la aplicación de qué quieres, de lo que sea, bien encontrarás una aplicación. Las aplicaciones te las construyes tú, con lo cual puedes modificarlas. Las aplicaciones las puedes adquirir si son compartibles, te las pueden compartir, y ahí ya no puedes modificarla porque no es tuya. Y ahí se hablaba de un mercado, de un supuesto mercado, que ahora hablaremos, pero puedes incluirle las capacidades correspondientes que pueda tener, las acciones que pueda hacer, los archivos que pueda hacer. Esto es GPT, nada más, es sencillamente GPT. Y puedes darle la potencia de conectarlo a un software que conecta softwares con otro tipo de aplicaciones en las cuales pueda ir muchísimo más fuerte. Y puedes unir varias de ellas en varios pasos que lo que te hacen es, pues bueno, automatizar tareas, que puedes hacerlas, pues bueno, al fin y al cabo va a ser como una tienda, ¿no? En la cual tú vas eligiendo cuál es cada una de las cosas
las tareas que te gustaría, como decíamos en el taller que hicimos a principios del mes de noviembre, sin necesidad de prescindir de los profesionales, pero no estándole tirando de la camisa al abogado todo el día, al gestor todo el día, con asuntos que posiblemente puedes automatizar directamente. Y este es el planteamiento. Realmente habrá una tienda de aplicaciones, como hay tiendas de aplicaciones, como es las tiendas de aplicaciones que hay en Android o en Apple para los smartphones. Tendremos aplicaciones de esto. Bueno, parece que se retrasa, pero inexorablemente parece que para el año que viene sí será un terreno en el que las aplicaciones tal como las conocemos, no es que esto señala un poco regular, las aplicaciones tal como las conocemos posiblemente se conviertan en otro tipo de aplicaciones diferentes. Un mundo fascinante que tenemos que ver. Y este sería un poco el esquema, es decir, que tú tuvieses tus propias aplicaciones, muchas de ellas creadas por ti, y otras que sean las que no llegas tú a hacerlas tan bien, poderlas hacer en un mercado de ese tipo o en una compartición, ¿no? Y bueno, esta semana llegó Gemini, Gemini aquí, le llamamos, y si queréis, se escapa de esta presentación, por lo tanto, si queréis discutimos luego o debatimos un poco qué ha significado eso, qué significa eso, qué podrá significar eso, si quieres lo hablamos luego, pero por respeto a quienes está oyendo online, vamos a seguir con el planteamiento de la charla. Habíamos dicho el qué, habíamos dicho el cómo, y ahora vamos a preguntarnos el dónde. ¿Dónde enseñamos? Mira, llevamos 2.500 años de un modelo colectivo, ¿no? Enseñando a varias gente a la vez, no personalizado. Y ahí hay un debate, porque la universidad, la clase, es un lugar donde tú no solamente sacas conocimiento, sacas relación con la gente, sacas una forma de hacer las cosas. La formación personalizada exclusivamente puede que te quite muchas funciones, pero la formación personalizada, lo decíamos al principio con aquellos chicos con las tablets, puede que tenga un lugar de eficiencias bastante diferente. Y sobre todo para algunas materias, porque hay algunas materias que en el momento que tú haces la planificación del curso ya están desactualizadas. Entonces hay determinadas materias en las que no hay curso posible. Lo que hay es una interacción con lo que va ocurriendo inmediatamente. Y en esas, particularmente en esas, pues ya tenemos en nube pues que AWS está certificando, 21 millones de certificaciones, IBM certifica, y esta tarde precisamente Google va a utilizar el Gemini Pro en su plataforma de nube precisamente para para animar a la gente a que utilice su nube y certificará en su nube. Igual que pues, General Electric certifica y todos los demás están certificando. Y esto no va a menos. Porque hace 2 años teníamos 500.000 de este tipo de las cosas que hacen esto, que son al fin y al cabo, son tarjetas, chips, tarjetas microprocesadores, que son las A100 y las H100 en este momento, de NVIDIA, por ejemplo, y las que está haciendo las de ARM, que pues bueno, este año se han creado, se han comercializado, se han puesto en funcionamiento 1 millón por parte de NVIDIA. Por eso ya ves las cifras de NVIDIA de este año, que no son malas, ¿no? 500.000, 1 millón, se calcula que a final del año que viene tengamos 3,5 millones. Quiere decir que esto va hacia adelante. Las inversiones en IA van hacia adelante, en IA generativa. Entonces, va a haber una diferencia, ¿no?, entre la educación del conocimiento académico, o sea, el que conocemos de siempre, el que llevamos 2.500 años con él, o las habilidades, la educación basada en habilidades, directamente. No son incompatibles, pero resulta que una parece como que no certificaba, que no valía para el currículum, que no servía, ¿no? Y a lo mejor nos hemos encontrado en una situación en la que la gente está muy certificada, pero está poco capacitada. Y tenemos muchos puestos de trabajo que no los podemos cubrir porque tenemos una gente que está brutalmente certificada, pero que no puede hacer ese trabajo.
Bueno, esto sería un problema. Y esto podría ser alguna forma de poderlo ver. Bueno, es difícil, de verdad, manejar ya esta brecha. Por lo menos podríamos pensar en ello. ¿Por qué gente tan, decíamos, la generación más capacitada, no, la generación más certificada no puede alcanzar puestos de trabajo que son simples y necesarios? Y ya vemos que efectivamente en educación hemos tenido algunos cuantos problemas. Somos conscientes de que en educación hemos tenido unos cuantos problemas. Y efectivamente, esto es lo que está ocurriendo. Está habiendo una formación específica sobre habilidades que están dando las compañías. Las grandes compañías están haciendo eso, y cuando General Motors no consigue lo que los trabajadores que quiere, pues los forma y los certifica sin tener que pasar necesariamente por academia, ¿no? Academia versus las corporativo. ¿Tendrá solución esto? Bueno, esto es lo que nos hace a nosotros pensar. Sí, de verdad. Estos son ¿cómo te diría? Estos son aquellas cosas que nos hacen pensar si no somos excesivamente soberbios en lo que creemos que sabemos, ¿no? Si damos por hecho que sabemos un raspado superficial y, sin embargo, el conocimiento se nos escapa y creemos que nos han dado las herramientas suficientes para manejar nuestra situación, y cuando nos ponemos delante de la situación resulta que no funciona. Y eso solo se resuelve con una entrada, que es la humildad. Empezar por humildad no es nada que sea malo. Y nos ha enseñado algo en neurociencia que sí quisiera, que luego lo debatiremos, pero sí quisiera explicaros de la forma, pienso en alto cuando estoy explicando, que estoy hablando, pero aquí quisiera que tuviese relevancia. Mirad, la IA ha tenido muchas definiciones, muchos conceptos, pero en definitiva la IA tuvo un cambio radical cuando pasó de los sistemas expertos a los sistemas impulsados o inspirados en la neurología. Es decir, la neurología como inspiradora, como la base por la cual nosotros hemos generado la IA, tuvo un cambio radical en los años 80 y 90, que creó los sistemas de deep learning que se parecen a redes neurales. Y aquella gente que creó aquello, Yann LeCun, Joe Hinton, Benjo, hicieron un trabajo bárbaro, pero hoy reconocen que posiblemente hemos llegado a una cumbre en eso. Intentaré explicarlo de esa forma. La IA que funciona está basada en neurología, está basada en el cerebro humano, pero hasta determinado punto. Porque a partir de ese punto lo que ocurre es que la IA nos está enseñando que hay distintos tipos de inteligencia. Igual que tú entiendes cómo eres como persona, cuando te comparas con distintos perfiles que son distintos que tú, no todo el mundo es como tú. Yo no haría tal cosa, pues vale, a lo mejor ese negocio no funciona. Cuando nos damos cuenta que hay distintos tipos de inteligencia, entonces empezamos a entender lo que es nuestro cerebro, que no lo sabíamos. Nuestro cerebro es una maravilla de eficiencia a 12 vatios. O sea, lo que tiene son sistemas súper eficientes. Por eso la naturaleza no pudo crear estos grandísimos ordenadores que tienes ahí de 75.000 GPUs. No creó eso en los desiertos de Arizona. La naturaleza no hizo eso. Buscó un sistema factible económicamente en energía, factible para poder crear la maravilla que es el cerebro humano. Pero ya no nos basamos nosotros para hacer IA en el cerebro humano. Llegó a una cumbre, a un determinado punto. A partir de ahora, los sistemas neuromórficos no son el patrón de inspiración en IA. Pero al contrario, puede que sí. Al contrario, podemos estar viendo que el proceso se invierte
y de la IA en la neurología, empezamos a entender bastante mejor el gran desconocido de toda la historia en medicina, que es el cerebro humano. Bueno, pues cuando pedimos explicabilidad, nos damos cuenta que estamos pidiendo la comprensión de lo que ha pasado hasta aquí. La comprensión hacia el pasado. Y está muy bien, pero no nos da el futuro. El futuro tuvo que crearse de alguna forma, la forma de abordar el futuro tuvo que ser a base de cómo gestionar la incertidumbre. Y la incertidumbre obligó a un sistema que se llamaba inteligencia. Y ese sistema de inteligencia, nosotros hoy estamos aprendiendo que las ideas que nosotros teníamos, lo que llamamos inteligencia, son cosas bastante diferentes. En algunas se parecen mucho. Y todo el conocimiento humano nos vale mucho, pero estamos aprendiendo mucho más. ¿Por qué nos tuvimos que encefalizar tantísimo? Si la inteligencia realmente es aquello que es una virtud, es una ventaja evolutiva, ¿por qué hay tan pocos seres que tengan una inteligencia al nivel que tiene el humano? Y sin embargo tienen muchas más especies. ¿Es realmente la forma de abordar la inteligencia esa? Y en un mundo donde tenemos ahora mismo más información de la que hemos tenido nunca, a lo mejor lo que pasa es que funcionar con esta información limitada, dentro de una inundación de información que tenemos, pues, y estas son las 10 cualidades o habilidades que el World Economic Forum plantea para este año 23, llevan todos los años haciéndolo y van cambiando algunas de ellas, pero quizá la primera sería la de metacognición. Podría ser. Y en este planteamiento de metacognición, o de, bueno, cómo puedes abordar tú personalmente las cosas, creo que lo hablamos ya en los talleres el mes pasado, pero quiero, desde esta nueva perspectiva, que ya es una perspectiva más neurológica o de neurociencia, quiero abordar lo que entonces os nombré, que era divulgación progresiva. Os contaba mi caso particular en muchas materias que estudiando he tenido que aprenderlas a base de leer cosas que realmente no entendía y a base de ir interrelacionando vas conociendo. Bueno, pues te imaginas poder conocer las cosas desde el primer momento, saber dónde estás orientado. Es decir, te coges, por difícil que te parezca el documento, por difícil que te parezca la materia, tú lo que pides es divulgación progresiva. Esto es un artículo en particular. Resúmelo divulgativamente, explícamelo en 100 palabras. Bueno, por lo menos ya sé de qué estoy hablando, pero me quedo corto porque necesito más. Pues explícamelo en 500 palabras. Bueno, pues explícamelo por partes, explícamelo por capítulos. Úsalo, inténtalo, hazlo, porque verás que la velocidad que tienes de aprender, bueno, ya me lo contarás, ya lo verás. Y luego también explícalo, porque este es Richard Feynman, la forma de explicar las cosas que tienes de explicar, las cosas a tu gente en casa directamente, a tus alumnos, los alumnos en clase a otros alumnos, a los compañeros, hacen que de verdad entiendas si sabes de qué estás hablando o no sabes de qué estás hablando. Creo que ese es el planteamiento. Por lo tanto, cuando hoy tenemos mucho más conocimiento y tenemos muchísimas más formas de aprender que hemos tenido jamás en la historia, eso sí es una realidad, pues tengo que daros la enhorabuena a todos aquellos que sois inquietos, porque la inquietud hoy es una gran virtud. El buscar detrás de cada cosa, sin obsesionarse, el ser bueno, la palabra en inglés lifelong learning sería el estudiante, hay un refrán contrario en español con respecto a esto, pues ser el aprendiz permanente, que estás detrás de ello, hoy es una buena noticia, es una buena virtud para un mundo en el cual pues vas teniendo, hoy tienes, ¿sabes?, la peor IA de la historia de tu vida. Mañana la IA que vas a tener es superior
a la de hoy. Es una perspectiva que te puede resultar incómoda. Si te sientes cómoda en ella, enhorabuena, te doy la enhorabuena. Y en fin, es un mundo difícil de caminar, en el cual tenemos que ayudar a aquella gente que nos ayuda, que nos necesita nuestra ayuda ahora, pero que próximamente, no dentro de mucho, nos va a enseñar. Por lo tanto, nada más que agradeceros vuestra presencia aquí y daros muchas gracias por estar. Muchas gracias.